Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Fernando Jáuregui, periodista. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. También tengo el placer de contar con Esther Ruiz, socia directora de la consultora Empatía. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí. Y también tengo el placer de contar con Chapúa Paolaza, analista político. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la actualidad política española. Vamos a hablar sobre, lo primero, sobre el caso Coldo, que a diario salen muchísimas noticias. Nuevas causas, nuevos enfoques. Y bueno, Fernando, lo primero quería empezar por ti. ¿Qué te parece un poco el caso? ¿Qué te parece toda la gente que va saliendo, los nombres que se van uniendo al caso, la gente que está implicada? Cuéntame. Bueno, yo lo primero de todo, creo que el caso Coldo habría que circunscribirlo al caso Coldo, porque se está disparando por elevación y se está intentando contaminar de basura toda la constelación política, por lo menos la constelación política del PSOE. Y yo creo que, en fin, eso no corresponde. Primero porque yo creo que al final, pues, estos casos tienen su demarcación, sus límites, por arriba, por abajo y por los lados. No creo que afecte mucho más, que llegue mucho más la afectación directa que a, que a José Luis Ábalos, evidentemente, eso es obvio. Y no en cuanto a caso de corrupción penal a ninguna otra de las personas a las que está señalando, es decir, ni a Francina Armengol ni a Salvador Illa, por ejemplo. Yo creo que de ninguna manera, y mucho menos intentar mezclar el caso lamentable y repugnante, digo, de la esposa, de la mujer del presidente del gobierno, intentar mezclarlo con este caso Coldo, a mí me parece un error. Yo creo que aquí ha habido negligencias invigilando serias, ha habido errores serios, porque estábamos cuando la pandemia, hace ya de esto exactamente 4 años, hace por cierto, estábamos en una situación inédita que nadie conocía. Los propios periodistas nos hemos equivocado mucho también a la hora de las recomendaciones y de cómo analizar el tema de la pandemia. Y entonces a mí me parece que el caso Coldo es el caso de un grupo de personas eh, más o menos inmorales a las que hay que sancionar penalmente, desde luego, y que realmente pues constituye, insisto, una negligencia invigilando, empezando por parte del presidente del gobierno, que ahí está en su libro hablando de la y ejemplar Coldo, etcétera. Pero en fin, yo no quisiera que el caso Coldo distrajese de otros casos mucho más serios y mucho más importantes. Estamos, el presidente del gobierno no caerá por un caso Coldo, sí caerá por el caso Amnistía, seguramente. Y esto ya lo veremos. Yo creo que eso va a tener muchas más ramificaciones. Es mucho más serio. Está tocando a muchas instituciones del Estado, empezando por la Fiscalía General, que es importante, y siguiendo por el Consejo General y pasando por el Tribunal Supremo. Eso es un tema que yo creo que tiene muchísimo más recorrido y muchísima más envergadura que el caso Coldo. El caso Coldo, y si no, yo no es que esté intentando exculpar a nadie, ¿eh? Yo creo que el PP no es un partido corrupto por lo de Gürtel, ni el PSOE es un partido corrupto por lo de Coldo. La corrupción en el PSOE, en el gobierno, es por otra cosa, es porque se están vulnerando líneas rojas de la democracia. Y eso es otra cuestión que es mucho, mucho más importante y que tiene muchísimo más alcance que este caso, que ya digo, un tipo pues, de la serie B que le vamos a hacer, como lo era su superior, el ministro Ábalos. Esther. Bueno, la verdad es que casi te lo firmo de pe a pa. Al hilo de que decía ahora Fernando sobre el tema de la corrupción, voy a parafrasear a Pablo Simón, porque el otro día me quedé con una frase que dijo, que era que donde existe dinero y arbitrariedad, aparece la corrupción. Y creo que este es el caso más evidente, sobre todo porque ya hemos llegado al punto del mundo fantasía, cuando en el caso Coldo, a lo que suscribo a Fernando, creo que estamos hablando del caso Coldo, por mucho que se intente derivar al caso del Partido Socialista. En el caso Coldo ya apareció hasta Rubiales. O sea, ¿en qué momento ha pasado esto? O sea, es impresionante a dónde pueden llegar los tentáculos de la poca vergüenza del personaje en cuestión. Y esto hila siempre con qué hacen los partidos cuando eligen sus cargos, ¿no? Porque es algo que hay que tener muy vigilando, ¿no? No se puede dar un cargo tan importante como puede ser el asesor de un ministro
a una persona de esta calaña. Sobre todo porque por lo visto ya se oía por ahí el tipo de tretas que llevaba. Pero bueno, al final la responsabilidad es de uno mismo, pero sí es verdad que los partidos políticos deberían tener un poco de cuidado con los nombramientos que hacen. Y, y también hay que pensar que es bastante descorazonador, porque hablamos de negocios con las mascarillas, aparte de otras cosas del fútbol, porque ya encima ya están ensuciando el fútbol, pero sobre todo con el tema de las mascarillas es descorazonador porque cuando tocan poder es cuando parece que tienen más fácil meter la mano donde no deben y hacer negocio con lo que sea, hasta el punto de hacer negocio con las mascarillas en el peor momento que hemos tenido en este país. Y, da mucha pena, porque estamos en un país en el que vemos cerrar a diario, a chorro, pequeñas empresas, autónomos que no pueden soportar pagar lo que pagan, y mientras vemos a gente que cuando tocaban poder se aprovechaban de esta situación, ¿no? Es bastante descorazonador. Pero bueno, esperemos que la justicia haga lo que tiene que hacer, que es poner a esta gente en su sitio y sancionarles con todo el peso de la ley encima, por supuesto. Chapu, El caso Coldo yo creo que tiene muchas capas. Hay una capa que es el tema penal, que veremos dónde remata, porque de los informes policiales a lo que luego sale de un proceso, muchas veces hay mucha distancia, entonces hay que mantenerse, ¿no? En la presunción y en ver dónde remata. De momento, pues sí, lo que dice Fernando, pues tienes razón. Hay una parte penal y esta parte penal tiene que quedarse ahí, ¿no? Luego, yo creo que tiene otras capas y así lo entiendo. Esto es como la atmósfera, ¿no? Que va teniendo capas diferentes. Eh, en principio, yo creo que la sociedad está ante la fascinación, ante lo cutre del imaginario que trae el caso Coldo, que es esa cosa de reservados, ese imaginario de mariscadas con locales con neones y machacas y amenazas y, y bueno, y toda esa parte que está en la política, ¿no? Está en, todo, está en la política, está ahí. Y ahora, pues cuando sucede y cuando salta todo este asunto, los partidos lo miran como diciendo, bueno, esto es normal, pero esto es una cosa de alguien que era portero de una discoteca en Pamplona y de un estadio de fútbol y es normal que suceda porque es gente cutre, ¿no? Y yo creo que no es así. Es decir, que este tipo de acciones, en realidad el problema es que llegan al mismo corazón de los partidos y de los gobiernos en este caso. Siendo solamente este un comentario que yo hago sobre el tema político, de la observación política, sin que yo esté diciendo que haya una responsabilidad penal, porque no siquiera hay todavía abierta una investigación, puede ser que la haya. Creo que hay varias capas aquí que se superponen y en esas capas sí que entra un gobierno entero y sí que entra un partido entero. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de que se lucraran ilegalmente del tema de las mascarillas y que hicieran negocios de una manera fraudulenta, ¿no? Es que la clave y la pregunta que uno se hace, y esto tendrá que aclararse, es cómo consiguieron hacer todo eso. Y es difícil responder a esa pregunta sin responder que lo hicieron porque eran una pieza clave dentro de un gobierno y porque eran una pieza clave dentro de un partido. Un ministro de Transportes es una persona muy importante dentro de un gobierno. No voy a decir lo importante que es un secretario de organización dentro de un partido, ¿no? Y aquí hay dos que están aludidos por esta cuestión. Están José Luis Ábalos y está sobre el que han querido convertir en un nombre fusible, como hacen todos los partidos en todos los asuntos, todos los escándalos, y luego está Santos Cerdán, ¿no? Es decir, hay muchas preguntas sobre todo esto y hay preguntas que tienen que ver con por qué se aceptaron los negocios con estas personas. Si alguien dice, oye, es que a nosotros nos obligaron a hacer negocio con esta empresa. Bueno, ¿y por qué obligaron? ¿Quién obligó? ¿Cómo obligó? Es decir, a nosotros nos obligaron a decir que estas mascarillas estaban muy bien cuando en realidad no estaban bien, que es el asunto que no sé si decir salpica o al menos alude al gobierno de Baleares, actual presidenta del Congreso. Bueno, ¿y por qué sucedió eso, no?
Y eso veremos en lo que sucede, no lo sabemos. Si en estos casos, cuando un asunto de estos se judicializa, hay una cadena de responsabilidad que nosotros podemos hacer aquí mil elucubraciones, pero que en realidad llega a estar en un juzgado. Y cuando está ante un tribunal, hay alguien que se tiene que comer el marrón, de decir, no, yo elegí esto, o no, o yo no elegí, a mí me dijeron que eligiera esto. Y ahí es donde se va a dilucidar este asunto. A mí me parece bien y celebro el ser periodista conservador de Fernando, que además es un maestro, ¿no? Y ojalá se quede ahí. Ojalá se quede ahí y bueno, de momento está ahí, de momento No, está no, en contra. pero no es conservador, perdona, Chapu. Eh, Primero, has hecho alusión a un tema que sin duda va a tener cola. Quizá lo único que tenga cola de todo este caso Coldo sea Santos Cerdán. Santos Cerdán es obviamente una persona inadecuada, inadecuada para ser el número 3 de un partido gobernante en la cuarta o quinta potencia de la Unión Europea. Es decir, en fin, es inadecuada. Yo a Santos Cerdán le conocí de chofer de Roberto Jiménez ahí en Pamplona y no creo que tenga mucho más recorrido y que, vamos, me da la impresión de que para las responsabilidades que asume pues no está demasiado preparado y se ha dejado meter algún marrón, me parece a mí. Y me parece muy interesante también la reflexión que hacía Esther en el sentido de, hombre, los partidos políticos deberían seleccionar un poco más el escalafón. Tú ingresas en un partido político, necesitas 2 avales o 3, según en qué partido, pero deberían seleccionar un poco más su escalafón, cómo van ascendiendo la gente que va a que llega a los partidos. Y ahora mismo, eh, aunque esto no esté directamente relacionado con el caso Coldo ni con la corrupción, que ya digo que a mí me parece que eso es acotable en estos momentos, ahora mismo los partidos españoles están todos hechos unos auténticos zorros. El Partido Socialista está como está, el Partido Popular está como está también, que en fin, hay que ver cómo se ha llegado incluso a la designación del pobre candidato en Cataluña, hay que ver cómo se ha llegado. Sumar ya no sigamos y Vox menos todavía. O sea, que realmente hay ahí una decadencia moral en los partidos que pues a lo mejor fomenta que los Tito Bernis o los Coldos de este mundo pues metan ahí una mano y sus superiores también, claro, metan ahí una mano aprovechando que nadie mira y que no hay demasiados controles. Pero esa es otra dimensión. Yo insisto que creo que la verdadera corrupción que tenemos aquí es la corrupción institucional, que no puede ser que la Fiscalía esté partida en dos sobre la constitucionalidad o no de la amnistía y sobre otras tantas cosas. No puede ser que el Consejo del Poder Judicial, en función de dónde vienen, de dónde hayan sido designados sus integrantes, opine de una manera o de otra contrapuesta en el tema de la amnistía también. Quiero decir, no puede ser casi nada de lo que está ocurriendo. No puede ser que nombren presidenta de Televisión Española, después del follón que se ha montado, a una señora que es del PSOE, claramente, ya lo he dicho. No puede ser que nombren presidente de la agencia EFE a quien han nombrado. No puede ser que el CIS esté como está, que el CNI esté como está, que el INE esté como está, que los letrados del Congreso estén como estén. Es que para mí la corrupción es eso. Es que los controles de una sociedad democrática se están relajando hasta un punto que prácticamente ya no existen. Y la división de poderes que decía Montesquieu, pues ¿qué queréis que os diga? Si Montesquieu levanta la cabeza ahora, vamos, se le da un infarto seguro, porque viendo lo que pasa aquí, ¿no? Y la seguridad jurídica lo mismo. A mí me parece que la verdadera corrupción es una corrupción moral, mucho más que económica, mucho más que meterse pasta en el bolsillo o que hacer una sinvergonzada con las mascarillas en su momento. Por eso digo que para mí, el caso Coldo, siendo repugnante como es, y esperando que pague quien tenga que pagar, cuanto tenga que pagar, pues digo que para mí es un caso menor, teniendo en cuenta la cantidad de casos mayores que tenemos en este momento, que es que se ha aprobado una ley de amnistía que, insisto, perdona todo delito de enfrentamiento con las fuerzas de orden público, perdona la desobediencia a la autoridad, digamos que se decía antes, perdona los desórdenes callejeros, sea o no terrorista. Yo no creo que las actividades del proceso sean terroristas, hayan sido terroristas, pero sí creo que, en fin, si tú vas a perdonar el enfrentamiento con un agente del orden público, pues entonces mañana cuando me pongan una multa a un policía municipal, voy, la atizo un garrotazo y digo, es que lo que quiero
estoy luchando por la independencia de Santoña y me quedo tan fresco y me amnistían, pues esto simplemente es que no puede ser. Yo creo que de hecho no será. Yo creo que no entrará en vigor la amnistía porque los jueces actuarán de una manera o de otra, como es su obligación, su obligación. Pero, Fernando, yo estoy de acuerdo, con el retrato pesimista que haces de la institucionalidad, que yo creo que es importante en Hijo, es este que no es país. pesimista, Pero pues es que es realista. Es peor. claro, pero yo tengo otras preguntas. O sea, voy con más capas del caso Coldo. O sea, porque podemos hablar de la amnistía y es creo que el segundo tema, ¿no? Que Sí, propone. Pero o sea, hay preguntas que me sigo haciendo. Es decir, cuando hay un ministro al que le dicen que tiene que contratar unas mascarillas, se lo dice otro ministro o un presidente de una comunidad autónoma y le dice, tú tienes que contratar estas mascarillas con estos tipos. Y sucede varias veces. ¿De verdad estamos en un mundo en el que el presidente del gobierno no se entera cuando las mascarillas son malas? No levanta el teléfono, porque sabemos que los ministros se llevan muy mal, eso ya lo sabéis. Es decir, entre las comunidades autónomas los presidentes se llevan mal, en el Consejo de Ministros se llevan mal. Nadie pregunta y nadie dice, oiga, presidente, ¿a mí por qué yo tengo que comprar las mascarillas? Le tuve que comprar las mascarillas a esta persona y han salido malas. ¿Aquí qué ha sucedido? Por ejemplo, cuando hay un aterrizaje en el aeropuerto de Barajas, en la T4, aparentemente inusual y sorpresivo y espontáneo, de una vicepresidenta del gobierno que no puede poner un pie en España y aparece y pisa suelo español a no ser que le evitara. Y resulta que ahora nos enteramos que en ese recibimiento, además del ministro Ábalos y además de Coldo, estaban personas de la trama. Es decir, de esto no se ha enterado el presidente. Yo recuerdo, y hay cosas que a veces en las investigaciones periodísticas nos vamos enterando y luego sorprenden, ¿no? Con el tiempo. Dice, como esto me llamó la atención, pero cuando llega Coldo al aeropuerto de Barajas y llega junto a José Luis Ábalos porque está en España, en suelo español, técnicamente pista de Barajas, vamos a dejarlo ahí, Delcy Rodríguez, y llega los policías y dicen, ¿qué está pasando aquí? Dicen, ¿y quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Dicen, no se preocupen que venimos de parte del Papa. Es decir, ¿qué ha sucedido en todo este tiempo? Cuando resulta que todas esas personas relacionadas con la línea aérea, con las personas que estaban en ese rescate, con el ministro que estaba allí, con Coldo que estaba allí, resulta que tuvieron X reuniones con la mujer del presidente del gobierno, que no está investigada, que no está imputada y que no aparece en los informes de la policía, pues yo como ciudadano no quiero acusar falsamente, faltaría más, ni quitarle prestigio a la mujer del presidente. Pero como ciudadano me hago preguntas y yo creo que hay que hacérselas. Es decir, que esto tiene un recorrido que ojalá fuera todo debido a que hay unas personas que se lucraron, que hicieron las cosas mal, como ha sucedido muchas veces con este partido y con otros, y que todo se debiera a una especie de falta de capacitación de esas personas. Es decir, que como pusieron a personas en puestos de responsabilidad que no tenían formación, pues robaron. Oye, ojalá. Es decir, yo Oye, no, inquieta. Chapu, puede ser gente que no tenga formación y ser gente honesta. Es No, que, naturalmente, naturalmente. claro, es que el problema está aquí, es que serían o no gente formada, es que lo que eran unos jetas. Lo que es curioso ya es que Ábalos no cayese en su momento con el tema de Delcy Rodríguez. Eso sí que fue curioso, porque eso sí que fue sonado. Pero es que esto, de verdad, estoy casi convencida de que son cuatro mataos intentando sacar dinero en el peor momento. Y no solo en el peor momento, porque las conversaciones con Rubiales ya se han determinado que fueron en el año 2019 y ahí ni había pandemia ni había nada. Por lo tanto, vuelvo a insistir en el tema
de la responsabilidad de los partidos cuando se nombran a diputados, concejales o lo que queráis y se designan personas para gobernar un país, es decir, el responsable de gestionar el dinero público, no puede ser que ni siquiera el cargo más limpio, más blanco, el del chofer, el del secretario, me da lo mismo el que sea, que ya tenga un halo alrededor de ser un jeta. Porque si no estamos viendo, en el caso de Coldo, que yo de verdad os insisto, me parece lo más cutre del mundo, en serio, cutre. O sea, no me parece ni pensado. Han intentado tirar hacia adelante y ha sido cutre. Pero es la historia de los 7 pecados capitales. O sea, los reúne todos, Coldo, uno detrás de otro. El de la lujuria, porque se está hablando más de prostitución que las labores que tenía dentro del Ministerio de Transportes. La gula con la chalana y las mariscadas y las reuniones cutres que hacían en el restaurante. La avaricia, por lo que estamos hablando, de cómo se han llenado los bolsillos aprovechando la desgracia humana. La pereza, no dieron un palo al agua porque hacían de todo menos trabajar para el Ministerio de Transportes, o no, porque todo lo que conocemos no tiene nada que ver con su labor con el Ministerio de Transportes. La ira, o sea, por supuesto, se vengarán de todo esto sabiendo quién ha dado los chivatazos, quién ha cantado, por supuesto que aparecerá la ira. La soberbia, o sea, se creían por encima de todos los demás, creyéndose más que el resto, porque si no, no lo haces. Y por último, la envidia, porque si no hubieran sentido envidia de otros, nos hubieran comprado los coches que se compraban o los pisos que se compraban. Es decir, Coldo es la historia de los 7 pecados capitales, pero desde mi punto de vista, en un modo de lo más cutre posible. Es que eh, yo creo que empezábamos intentando circunscribir el caso Coldo al caso Coldo. A Coldo, Pero claro. claro, siempre tienes razón, Chapo, siempre están los mismos en todos los escenarios. Y En las además se les maletas de conoce, Delsi, en el claro. aeropuerto cuando Delsi no podía entrar por Schengen, bueno, en otros casos que ha relatado, por ejemplo, mi compañera Ketty Garat, relacionados con José Luis Ábalos, que son esos y no estos los que hacen que el presidente del gobierno cese a Ábalos como ministro. Exacto. Esos casos, que tienen casos también con que ver, por cierto, con la lujuria, la avaricia, en fin, y con otras Todos, cosas lo también. tienen todos, Con Fernando, la todos. lujuria mucho, desde luego. Pero yo, vamos a ver, por cierto, que oye, siempre, en estos casos, siempre hay mariscadas por medio. Estos casos de Sí, sí, es golfería, curioso. siempre hay mariscadas por medio. Tito Pero Berni, en el este otro, caso siempre hay mariscadas. baratas, Porque la Siempre, chalana creo que no tiene unos siempre hay precios mariscadas. Pero altos bueno, tampoco. yo en el tema del presidente del gobierno y la mujer del presidente del gobierno, que yo creo que es bastante feo lo que hace, sinceramente, esto de pagarse una beca con un señor que a mí me parece no demasiado respetable, por cierto, el empresario, ¿eh? Le conozco un poco y me parece cuando menos peculiar, vamos a decirlo así. Hombre, desde la Moncloa, negociar el dinero de tu cátedra con una empresa que está a punto de ser salvada por el gobierno, pues queda feo. Ahora, yo no sé hasta qué punto, Chapusto, yo no puedo decirlo porque no lo sé. ¿Hasta qué punto el presidente del gobierno se entera de todo lo que está ocurriendo? Porque claro, el presidente del gobierno, es verdad que tenemos un presidente del gobierno que, mira, una de los vicios de los 7 pecados capitales no lo tiene, que es la pereza. Pero aparece en 20 sitios al mismo tiempo. Yo no sé cómo es, pero yo creo que está clonado y aparece en muchos sitios. Tiene muchas cosas. A mí Felipe González me decía que él, claro, tenía la responsabilidad de ser el último teléfono al que se llama. Después del teléfono no hay ninguno, no hay ninguno. Entonces, claro, y también Felipe González me dijo una cosa a mí que me dejó muy meditabundo. Me dijo, es que si yo jugase a la bolsa, ganaría mucho dinero. Y estaba alentando a la gente a jugar en bolsa. Y yo le dije, hombre, es que si perdiese serías completamente gilipollas, porque si eres tú el que hace las normas y el que sabes, tienes una información privilegiada, solo faltaba. Quiero decir con eso que muchas veces en España, por ejemplo, el tráfico de influencias hasta hace muy pocos años no estaba considerado un delito como puede ser en Estados Unidos, que se te cae el pelo, te caen 20 años si ejerces Sí, sí. tráfico de influencias. Aquí no estaba contemplado eso. Entonces, yo creo que aquí es que estamos aprendiendo un poco lo que es la corrupción, todavía. Y yo creo que, Todavía, pues y llevamos yo, una historia importante, pues llevamos una historia importante, pero yo creo que no se ha entrado en todas sus dimensiones en lo que es la corrupción. Y yo creo que saltarse la Constitución es la mayor de las corrupciones posibles. Y eso se está haciendo.
Se ha hecho muchas veces, en muchos gobiernos. Ahora se está haciendo. De hecho, cuando se convocaron las elecciones del 23 de julio, se convocaron de manera inconstitucional, porque el artículo 115 de la Constitución dice el presidente del gobierno, coma, oído el Consejo de Ministros, coma, aquí no se oyó a ningún Consejo de Ministros ni a ningún ministro. Me consta, y el propio presidente del gobierno en su último libro lo reconoce, así. O sea que, en fin, si ya empezamos saltándonos la Constitución en eso, pues al final pues, en fin, se acaba haciendo cosas mucho peores. Yo creo que la amnistía, por ejemplo, es inconstitucional, sinceramente. Y creo que no debatir los presupuestos, renunciar a debatir los presupuestos, yo creo que es inconstitucional. Pero, en fin, como nadie cae en eso, porque tenemos una oposición que en el fondo es floja y se fija más en que si la señora doña Begoña Gómez se pone un vestido rojo o verde, pues así estamos. Pero yo creo que Pero, aquí se están violando, de verdad la corrupción, yo insisto, es una corrupción mucho más sistémica y mucho más profunda y mucho más peligrosa que lo que haga el Golfo de Coldo, que en fin, ya, es que yo le tengo ya, me da hasta cierta pena a Coldo, ya lo digo de puro lumpen que es el bueno, pobre. que no te dé pena. No, pero Pero es que es Fernando, tan lumpen que fíjate me da un poco de pena. que una de las cosas que muchas veces la gente que hace análisis achaca o se duele de ello es que estemos en un país en el que se pueda salir de un escándalo con otro, ¿no? Es decir, que se pueda salir del escándalo de la amnistía con el caso Coldo y del caso Coldo con la consecución de la amnistía y con el regreso de Puigdemont y entonces así vayamos tapando un agujero con otro. De Eso es noticia mata terrible. noticia, sí. Igual si estamos verdes en historias de la corrupción, ¿no? Venimos de la dictadura que fue profundamente corrupta. Bueno, absolutamente, ¿no? Es un régimen basado en amigos, ¿no? Y quizás debiéramos avanzar, ¿no? Igual si hubiera habido un estatuto diferente y más desarrollado sobre la figura del jefe del Estado, pues no hubiéramos tenido los disgustos que hemos tenido, ¿no? Oye, igual si hubiera un estatuto sobre la pareja del presidente del gobierno, pues no tendríamos estos problemas ahora mismo, ni estas dudas. Es decir, que a mí, por ejemplo, yo siempre, y no soy el único, hemos recibido desde los comentaristas no una recomendación, perdón, una sugerencia muy amable, discreta, de que al presidente no le gustaba que se hablara de su mujer. Y yo nunca he nombrado a la mujer del presidente porque me parecía que algo que era bello de conceder. Es decir, que una persona que estaba en ese puesto, pues por la relación que le une con el presidente del gobierno, pues no tenía por qué ser objeto Y a mí me parece bien que el Pedro Sánchez tuviera una línea roja, aunque solo fuera una, pero que fuera esa, de no querer que se hablara de su mujer. Y me parecía muy bien. Claro, que yo creo que si Begoña Gómez se hubiera querido mantener al margen, de verdad, de toda esta historia, lo suyo es que se hubiera mantenido verdaderamente al margen. Es decir, hay maneras de mantenerse al margen. Yo entiendo que tiene una carrera, que tiene la señora Gómez tiene unas ambiciones en la vida, pero pues muchas personas que han sido ministros, luego hay periodos de carencia en la que no pueden hacer negocios por muy bien intencionados que sean, que yo no digo que los suyos lo fueran mal intencionados, ni peor intencionados que los demás, pero no pueden hacer negocios en determinadas áreas. Yo creo que una persona no puede estar en el mundo de los negocios, por mucho que sea de asesoría, de facilitación, de lo que se quiera, con empresas que dependen para su rescate de la decisión del gobierno que preside su marido. Pero esto me parece de cajón. Es decir, que me lo estoy planteando ahora porque yo nunca me hubiera imaginado, como ciudadano, que Begoña Gómez iba a estar en esa posición, en esas reuniones que yo no sé si celebrar o no, que se han publicado en una habitación de un hotel de Rusia o en donde fuera, es decir, con estas personas. Yo no me lo hubiera imaginado en mi vida. Entonces, está bien que se quiera mantener al margen y me parece asquerosa muchas de las cosas que se han dicho sobre Begoña Gómez, no ahora, sino antes de esto,
teorías absolutamente conspiranoicas que lo único que hacen es vejar su No, dignidad. no, perdona, Y insultantes, merecidamente. claramente insultantes y despectivas para con su condición de mujer. Terrible. Absolutamente. Se han hecho cosas Terrible. terribles. Eso Y es verdad. afortunadamente, las hijas del presidente se han mantenido en un necesario y legítimo anonimato. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Bueno, eso sí lo ha sabido hacer Sánchez, ¿eh? Cosa que no Ya supo sería hacer una Zapatero. línea, vamos, o Pero, sea, pero también supo hacer que no se hablara de su pareja, de su mujer, quiero decir. Claro, lo que no puede suceder es que un buen día nos desayunemos con la mujer del presidente en negociaciones de viabilidades de empresas que están rescatadas por el Estado. Esa es mi duda y que, oye, y no estoy intentando eh, mm, decir nada porque no hay nada aprobado, no está investigada, no está en los papeles del caso Coldo, pero yo como ciudadano me planteo si es higiénico que esto haya sucedido solamente por la sospecha que lógicamente se despierta en algunos Pero ciudadanos. has hecho una sugerencia muy interesante, Chapu. Debería haber, de la misma manera que debería haber un desarrollo constitucional mejor sobre las potestades del jefe del Estado, por ejemplo. Eso está muy verde, muy verde. La Constitución está muy verde, en la defensa del Estado está muy verde. Pues debería haber un estatuto de la mujer del presidente o de las mujeres de los principales altos cargos. No O puede del ser. marido de la presidenta, vaya, que no. Bueno, bien, pues de la presidenta, pero que te estoy fuera. diciendo que probablemente la presidenta del Congreso de los Diputados, que es el número 3 en el protocolo del Estado, pues no podía ser pareja de un miembro del judicial tan importante como fue, porque probablemente ahí había una colisión de poderes. Me refiero a Meritxell Batet, claro, por supuesto, y Juan Carlos Campos. Pero es que aquí están pasando cosas tan gordas, tan gordas, tan gordas, que realmente mm, se resisten a cualquier clasificación e incluso a cualquier calificación. Estar luchando por traer a ocupar unos puestos de privilegio y de responsabilidad dentro del Estado a quien es el enemigo público número 1 del Estado, me parece un tema fortísimo, fortísimo, pero que es que no lo estamos diciendo lo suficiente, pero es que me parece tremendamente fuerte. Es de una irresponsabilidad tremenda amnistiar a un señor que te dice que va a volver a hacer, como si Sí, fuese un héroe, lo ho mismo tornarem a fer. por lo que estás amnistiando, bueno, por lo que él mismo se ha amnistiado, digamos. Y así todo, pero estamos hablando, oye, que vamos a entrar en el 7º año de incumplimiento constitucional en la renovación del gobierno de los jueces. Vamos a entrar en el 7º año, porque ya no hay ni siquiera esa vergonzosa mediación europea sobre lo que nosotros no podemos arreglar, porque ya se nos va el señor Reinders, no se nos va a la Secretaría General de ahí, ya se marcha, se acabó la mediación, se acabó todo. Y aquí seguimos tan tranquilos. Es que yo creo que eso en algún momento pasará factura a alguien. Y ahora mismo esa factura se la va a pasar a toda la clase política, desde luego, pero principalmente a quien tiene más responsabilidades en esto, que es el presidente del gobierno. Y ahí, pues claro, el tema de su mujer y de Europa o de Globalia, pues entra en una fase casi también menor, si queremos, aunque insisto, pues en fin, esto hace muy feo. Seguramente no tiene traducción penal ninguna, pero hace muy feo. Lo que pasa es que, insisto, seguramente ellos ni siquiera han caído en que eso es una práctica corrupta. Claro, Porque, es que oye, te sientes tan podemos... omnipotente y tan impune, ¿no? Pues, en fin, perdón. Me gustaría escuchar a Esther y si queréis ya pasamos a la amnistía porque si no se nos va a echar el tiempo encima. Yo me iba a meter de lleno sí que en el tema de la amnistía, o sea que, porque yo creo que Fernando lo ha introducido muy bien. Estamos asistiendo al momento más delicado de nuestra democracia. Y yo lo he dicho muchas veces y además como compartimos apoyo programa, de vez en cuando me lo habrá escuchado decir. Yo si me dijeran que la amnistía era buena para solucionar un problema para España, yo te diría, es que ahora mismo te lo firmo. Yo El también. problema, claro, hombre, porque a ninguno nos gusta el conflicto en el que estamos metidos. A nadie, en su sano juicio, le gusta. El problema es que aquí ni normalidad institucional ni nada. Aquí se ha hecho una ley ad hoc para el señor Puigdemont. Y eso lo saben hasta los chinos. Y como dice Fernando, esto pasará factura. Le escuchaba el otro día al ministro Bolaños decir que no entendía el follón que había, ¿no? Que al final lo que se estaba haciendo iba a dar una normalidad, iba a volver la tranquilidad,
se acabó el problema con Cataluña y luego cambias de canal en cualquier momento y escuchas a Puigdemont diciendo que se presenta a las elecciones catalanas, que viene para acá, sea como sea, y la gran frase de siempre, ho tornarem a fer. No necesita traducción. La intención más probable que tienen es volver a hacerlo y si no, tirar por el canal del referéndum. Y Pero veremos, ahora legalmente, claro, ahora hasta ahora legalmente. era ilegal, ahora es legal. Claro, y si se lo haces legal, evidentemente, como el objetivo y el fin de los independentistas es este, pues evidentemente van a ir por allí, por mucho que nos digan que esto no va a pasar, porque además lo hemos oído muchas veces, por desgracia, estamos metidos en el cambio de opinión, que a mí me da mucha rabia porque deslegitima cualquier palabra que puedan decir, pero es que nos vamos directamente a este escenario y por más que nos digan que esto no va a pasar, la credibilidad ahora mismo está bajo mínimos, creo. Esto es, quizá de lo más grave que nos ocurre es que la palabra dada, esto en el mundo anglosajón sería absolutamente impensable. O sea, Impensable. que un señor Total, el mes estoy de pasado acuerdo. diga que la amnistía es perfectamente inconstitucional y que esta vez diga, por ejemplo, la presidenta del Consejo de Estado, que no sé para qué sirve, pero para algo servirá, que ahora diga que es prácticamente una condición sine qua non para el desarrollo de nuestra Constitución, para el buen desarrollo de nuestra Constitución, claro, esto a la gente la despista mucho. Es que se Sí. están diciendo continuamente que no se van a hacer cosas que se han hecho, empezando por aquello de aliarse con quien no nos iba a dejar dormir. Oye, al día siguiente de las elecciones, la alianza con quien no nos iba a dejar dormir fue un hecho. Quien no nos iba a dejar dormir, hoy Tabernero, eh, se nos, eh, Muy dignamente, se Tabernero, nos muy convirtió en dignamente. vicepresidente del gobierno. Bueno, más dignamente Tabernero que comentarista de televisión. ¿Eh? Yo Por eso te creo, digo, por creo que lo en televisión menos española están ocurriendo cosas que no deberían ocurrir, sinceramente. Porque está esto de movidito el nombrar tema. tertuliano a este señor, bueno, en fin, será divertido, pero a mí como cotizante de televisión española, ¿verdad? Pues me chincha, ¿qué quieres que te diga? Y como ciudadano, pues me chincha. De eso no hemos hablado ni están en el Eso guión para otro día, de Fernando, nuestro si amigo quieres, Alberto. que Pero también tenemos. es que son tantas las cosas que deberían estar en el guión que esto daría Sí. para estar 5 horas de conversación horrorizada, porque a mí es que realmente todo esto, oye, que yo llevo 50 años ejerciendo esta profesión y esto no lo había visto en mi vida, he visto de todo, mucho. Incluso un intento de golpe de Estado pegando tiros en el techo del Congreso. Pero algo tan sistémico como esto que estamos viviendo no lo había visto nunca, sinceramente. Es una pena, ¿Qué es le una vamos pena. a hacer? A mí me llama, o sea, me parece muy bien traído lo que hacéis de hablar de una corrupción y de otra corrupción, ¿no? Es decir, la amnistía como una corrupción mayor. Y yo estoy muy de acuerdo, porque en ambos casos hay un botín. En un caso, el botín es, Sí, bueno, sí. claro, hay un interés monetario que se identifica muy fácilmente y que se ve claramente como malo, que es los pecados de los que hablaba Esther, de llevárselo crudo para gastárselo, pero digamos que de toda la escala de motivaciones del villano, a mí esa me parece la más comprensible. Es decir, es uno, pues, se lleva el dinero para satisfacer sus pulsiones no controladas y debilidades del ser humano, ¿no? Eh, pero ¿cuál es cuál es el otro botín? Es decir, el otro botín que aquí se acepta y que se dice abiertamente es: vamos a amnistiar a esta gente en contra de nuestros propios principios, haciendo lo que nosotros hemos dicho que va en contra de la ley, en contra de la Constitución y en contra de todos los principios, y lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque es necesario para mantenernos en el poder. Y para mantenernos en el poder haremos lo que haga falta. ¿Por qué? Porque haremos lo que haga falta en este país con tal de que no gobierne el otro. Hay gente a la que esto le parece normal. A mí, como ciudadano, se me ponen los pelos de punta, porque esa es una línea que se hace, es decir, para mantenerse en el poder uno puede hacer cualquier otra cosa, ¿no? O sea, lo que le venga en gana. Aquí el truco que yo detecto es juzgar la amnistía por sí sola, es decir, como una decisión de estadista. ¿Podemos estar de acuerdo con algunas amnistías, con decisiones radicales que pueden tomar gobiernos para arreglar problemas, etcétera? Sí. ¿Lo hemos conocido en otras ocasiones? Sí, llevadas de manos del estadismo. ¿Qué es un estadista? Es una persona que toma decisiones
brutales, radicales y muy arriesgadas en contra de su propio futuro. Es decir, en contra de sus propios intereses, porque él cree que son buenas. Lo que aquí se está haciendo es exactamente lo contrario, es tomar decisiones que se sabe que son malas Exacto. eh, 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 por un interés espúreo, es decir, por mantenerse en el poder. Hay una corrupción enorme, es decir, al momento en que se dice, no, hay que ir a por los corruptos cuando vamos a poner en la calle a corruptos. El otro día decía Rafa Latorre, a mí sí me dan a elegir entre un tipo que se lo lleva para comprarse un terreno en Polop y pegarse un homenaje en una marisquería y otro que se lleva el dinero para hacerme extranjero en Cataluña, me quedo con el primero. Hombre, por eso le hablo yo del pobre Coldo, claro. No, no, Coldo lo si el único que hace análisis que tú haces es perfectamente comprensible, le va a dar Fernando. un ataque de ácido úrico, le va a dar un ataque de gota al pobre Coldo, porque claro, no hace más que comer marisco, pero esto no tiene nada que ver con lo otro. Es que lo otro es muy grave. Por eso yo Muy bien, pienso, sí. es una opinión personal eh, que no está basada en dato ninguno, porque no puede estar basada en dato ninguno, pero a mí me parece que esto va a estallar mucho antes de lo que parece. Es imposible que cuando un 90% de los españoles, incluyendo muchos votantes socialistas y muchos militantes socialistas y algún diputado socialista con el que yo hablo también, aunque no se cuida mucho decirlo en público, piensa exactamente igual que lo que está diciendo Chapu, que es que esto realmente es un motivo espurio para dar un paso que realmente siempre dijeron que no iban a dar y con el que estaban en contra. Pues si esto lo piensan, esto mucho, mucho no puede aguantar, yo lo siento mucho. Como no puede aguantar tampoco la alianza con Sumar, que yo creo que Sumar, fijaos lo que os digo, es un partido básicamente honrado. Es un partido básicamente honrado, equivocado, locoide, lo que queráis. Pero es un partido básicamente honrado. Yo creo que estamos viendo las caras de Yolanda Díaz. Estamos viendo las caras de Yolanda Díaz cuando se aprueba la ley de amnistía, que ya la apoyaba sin duda, pero no en estos términos, ni así. Estamos viendo cómo va la cosa. Claro, también es verdad que si te quitan los presupuestos y no se lo dice el presidente a su vicepresidenta y se entera por la prensa, queda raro. También es verdad que queda un poco raro. Pero claro, ya hemos dicho que Queda mal, esto sí. raro es todo. Genera Pues yo por eso, fricciones. por eso pienso que después de las elecciones europeas, en las que seguramente el Partido Socialista va a tener algún problema, y después de lo que pasa en las catalanas, que no sabemos, no tenemos ni puñetera idea de lo que va a pasar, ahora mismo nadie sabe lo que va a pasar, pero estoy convencido que ni el propio Pera Aragonés sabe lo que va a pasar ahí. Yo creo que después de eso, Sánchez, que es un hombre muy arriesgado y que es muy dado a tomar decisiones tajantes, como sabemos, Es un pues tomará una apostador, decisión tajante. ¿Eh? Yo, yo, un yo veo apostador. yo veo, por eso mismo, yo además no, es que, y además de apostador, es un caminante en la cuerda floja, le gusta mucho esta cosa circense de caminar por la cuerda floja y jugársela. Yo creo que la convocatoria de elecciones generales en el año 25 es bastante más probable que desde luego, que la conclusión normal de la legislatura. Yo no me cabe en la cabeza que lleguemos hasta 2027 en estas circunstancias. No me cabe en la cabeza, sinceramente. No, no lo entiendo. Llevamos 4 meses de legislatura, llevamos 4 meses desde que se fue investido el señor Sánchez y fijaos todo lo que ha pasado. Sí, Esto a mí se me ha hecho largo. se te ha hecho largo. A mí es que no me ha dado tiempo a pensarlo, porque es que todos los días, como decía Chapu antes, cada día un escándalo o un titular, vamos a ponerlo así, tapaba al titular del día anterior y así hemos ido. Ya nos hemos olvidado, oye, nos hemos olvidado de que hemos anulado la sedición como delito y la malversación la hemos minimizado a tope. Esto ha sido muy gordo. Nos hemos olvidado que se nombró a Dolores Delgado fiscal general del Estado, a Dolores Delgado. Eso Nos sí hemos que fue olvidado de escandaloso. tantas cosas. Esto ha sido, en fin, cada día superándose al anterior. Oye, yo me vais a tener que perdonar, estoy muy a gusto con vosotros y muy contento, pero me van a matar. Quedan una cena y me van a matar. Joder. Que me ha gustado muchísimo hablar con vosotros, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Un Fernando. abrazo. Adiós, Maestro, querido. Sí. a mí me gustaría decir que ojalá lo que venga después de Sánchez sea un retorno y una restauración al país que éramos, ¿no? Y no una continuación del sanchismo desde el lado contrario del arco parlamentario, ¿no? Y eso creo que, si como en la tele siempre vamos tan rápido y nunca podemos decir mucho, y aquí tenemos un poco más de tiempo, yo solo me gustaría decir eso, ¿no? Que ojalá
que podamos volver a un país que yo creo que está perdiendo institucionalmente, que está perdiendo en calidad democrática, que desgraciadamente para las democracias y para las sociedades abiertas, la diferencia entre una sociedad totalitaria y una sociedad totalmente democrática no es un interruptor que marca si hay existencia de elecciones o no, es más complejo. Hay una rueda que va girando y yo me temo que va girando en un sentido, es decir, todo lo que va sucediendo nos acerca a una sociedad menos abierta, ¿no? Y que ojalá volvamos algún día a ser ese país que desde el que Fernando, que tiene muchos más experiencia que nosotros, se echa las manos a la cabeza, ¿no? De aquella España en la que todo lo que está sucediendo resulta, pues, resulta feo a la vista, ¿no? Resulta poco estético y poco deseable. Es que ahí Fernando es un buen termómetro, ¿eh? De todo lo que ha vivido él profesionalmente hasta este momento ahora es para echarse las manos a la cabeza, sin duda ninguna. Y además estoy de acuerdo con Chapo, ojalá volvamos sobre todo a una normalidad de verdad, a la de la educación, a la de la política constructiva, a la de la calma, a la del debate sosegado e inteligente, al que aporta, y ojalá lo veamos de manos de gente tranquila, y yo lo tengo que decir, ojalá que sea no incluyendo a partidos como Vox dentro de los gobiernos que creo que no aportan, que más que otra cosa molestan, que nos llevan a momentos que tenemos muy pasados ya y muy ganados y que ojalá sea así. Y lo tengo que reconocer, a mí me da mucha pena que vayamos a asistir también a la muerte definitiva de Ciudadanos. Ya sabéis que yo formé parte del partido, lo que pasa es que yo llevo ya 3 años fuera y tampoco me gusta hablar por ellos, no lo haré, pero sí que tengo que decir que me da pena, porque precisamente un partido como Ciudadanos era muy necesario ahora, por ejemplo, en la situación que está viviendo Cataluña, que creo que ha tomado una buena decisión al ir por separado y si tiene que morir, que lo haga con las botas puestas y con la conciencia tranquila. Y era un partido muy importante también para Europa. El trabajo que han hecho hasta ahora ha sido impecable, demostradísimo. Y bueno, pues le tenemos que decir adiós a un partido que demostró que la Constitución estaba por encima de todo. Pero bueno, es el momento que estamos viviendo. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a los dos. Fernando ya como se ha marchado, ya lo he despedido antes, así que nada, ya nos volveremos a ver otro día. Muchas Muy gracias bien. por todo. Gracias por la charla y un abrazo muy fuerte a los dos. Y a Fernando, que se ha tenido que ir.